Vamos a ver el ejercicio 31.15. A ver qué se basaba en el 31.14. Ahí está. El enunciado dice, el resistor, el inductor y el capacitor y la fuente de voltaje descritos en el ejercicio 31.14 están conectados en un circuito LRC en serie. Acá hace referencia al ejercicio anterior solamente para que tomemos, a ver, me lo voy a dejar marcado. Fíjense, vamos a tomar el resistor. No quería que eso se pintara así, lo voy a pintar azul. Bueno, ahí. El resistor de 200 ohm, un inductor de 0,400 Henry y un capacitor de 6 microfaradios. Sí, ahí está. Como nos dice los del ejercicio anterior, tenemos entonces esos tres elementos. Resistor de 200 ohm, inductor de 0,400 Henry y capacitor de 6 microfaradios. Y esos tres elementos se conectan en un circuito RLC, en serie, que es este circuito que está dibujado acá a la izquierda. Sí, acá a la izquierda arriba está dibujado el circuito. Fíjense que tenemos la fuente de corriente alterna, como les dije recién, que es el círculo con esa ondita adentro, que representa que es una fuente de corriente alterna, con los tres elementos R, L y C conectados en serie. Bien, y tenemos que tomar también la fuente. Fíjense que acá tenemos una fuente de voltaje que tiene una amplitud de 30 volts y una frecuencia angular de 250 radianes por segundo. Ahí está. Entonces ahí tenemos todos los elementos que se conectan en este circuito serie. Bien. Tenemos entonces circuito serie RLC. La primera pregunta es, ¿cuál es la impedancia del circuito? La impedancia del circuito, tratando de ir bien a lo concreto, es el resultado de una suma vectorial que surge del diagrama fasorial para un circuito RLC. Lo voy a reconstruir acá, así podemos ver bien a qué me refiero con eso. En un diagrama fasorial podemos ver muy claramente, para eso sirven los diagramas fasoriales, podemos ver muy claramente cómo es la relación de fase entre el voltaje de cada uno de los elementos en el circuito, voltaje del resistor, voltaje del inductor y voltaje del capacitor. Sin entrar en mucho detalle, como regla general tomamos, a ver si lo hago con colores distintos, vamos a hacerlo con colores distintos más o menos, ¿sí? Vamos a poner, lo voy a poner ahí arriba, ya que más o menos tenía un dibujito de un diagrama fasorial. Se toma, voy a empezar al revés, voy a empezar así. Se toma como referencia al fasor correspondiente al voltaje en el resistor. ¿Sí? Y ese se toma como referencia. Digamos entre comillas como si fuese 0 grados. Digo entre comillas porque en realidad en los diagramas fasoriales lo que importa es digamos, la separación en ángulo relativa entre un fasor y otro. ¿Sí? No importa, no tenemos digamos, como un marco de referencia global, sino que es relativo, ¿sí? Entonces, tomamos como punto de referencia al fasor correspondiente a la resistencia, este que yo pongo horizontal. Después, vamos a poner otra flechita, vamos a tomar al fasor correspondiente a la reactancia capacitiva, perdón, a la reactancia inductiva. La reactancia inductiva, que lo voy a poner, no sé, como con un rojito, ahí para arriba. La reactancia inductiva representa al voltaje, o sea, el fasor correspondiente al inductor, o el fasor que se le llama también de la reactancia inductiva, está a 90 grados positivos con respecto al fasor de la resistencia. Y el último fasor, el fasor correspondiente a
el capacitor, lo voy a poner con algún verde, está a menos 90 grados, ahí, está a menos 90 grados con respecto a el fasor correspondiente a la resistencia. ¿Sí? Entonces acá tenemos este diagrama fasorial que nos da de forma gráfica cómo se relacionan, como decía recién, los voltajes en cada uno de los elementos. ¿Sí? El tamaño del fasor nos estaría dando el voltaje máximo, ¿sí? El voltaje máximo en cada uno de los elementos, y el ángulo nos da cómo se relacionan las, digamos, las ondas correspondientes a cada uno de los voltajes en estos elementos. Es más o menos lo que tengo dibujado acá arriba, pero no sé si es necesario que entre en tanto detalle ahora. Bien, y la impedancia, que es a lo que queríamos llegar, es la resultante de estos tres fasores, que sería entonces como una suma vectorial. En este caso, para hacer la suma vectorial de estos tres elementos, podríamos primero, por ejemplo, sumar fasor resistencia con fasor capacitancia o con fasor reactancia capacitiva, lo que nos daría una resultante que estaría más o menos, voy a hacer dos líneas así, estaría más o menos en este punto. Yo esto después lo voy a borrar. Estaría más o menos por acá. Y la resultante entre este y este otro nos daría más o menos, o perdón, lo estoy sacando de una forma, me la compliqué. Ahí está. Esto en realidad para que se corresponda con la ecuación que tenemos acá. Es más fácil hacer lo siguiente. Se resta al fasor reactancia inductiva, que es este que tenemos acá arriba, se le resta el fasor reactancia capacitiva. ¿Sí? Porque fíjense que este va para abajo, o sea, está opuesto al fasor reactancia inductiva. Entonces tendríamos que restar eso, nos va a dar más o menos un fasor que va a tener más o menos, supongamos por acá. ¿Sí? Hasta ahí llegaría este fasor que resulta de hacer la resta entre fasor reactancia inductiva menos fasor reactancia capacitiva, y ahora sí, este fasor con el fasor correspondiente a la resistencia nos da el fasor resultante, que es la impedancia. Me salió medio feo eso, que es la impedancia acá. Este que está en azul, entonces, bueno, voy a hacer así, primero la flechita y después así. Va igual. Perdón, voy a hacer una cosa que me olvidé que estaba haciéndolo con estas flechitas así, así queda más bonito. Ahí está. Ahí está. Entonces este sería el fasor impedancia, el que quedó en azul. ¿Sí? Voy a borrar este otro. Ahí está. Este entonces, que quedó ahí en azul, es el fasor impedancia, que se representa con la letra Z. Entonces, la impedancia, que es la resultante de estos tres fasores, de la combinación de estos tres fasores, se calcula con, básicamente sería con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque la resultante, fíjense que sería esta como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en donde, esta es la hipotenusa, uno de los catetos, que sería cateto opuesto, es el de este lado, es XL menos XC, ese sería el valor de este cateto, y el otro cateto es el valor de la resistencia, ¿sí? Sería resistencia. Entonces, por eso tenemos esta ecuación acá, que fíjense que dice que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de XL menos XC al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Si es decir, hipotenusa al cuadrado, si yo despejo esta raíz cuadrada y la paso al cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y de esa forma entonces podemos calcular la impedancia, que básicamente la impedancia es un valor característico del circuito considerando el efecto que producen todos los elementos
resistencia, inductancia y capacitancia. ¿Sí? Porque podríamos pensar que la reactancia inductiva es exclusiva del inductor, la reactancia capacitiva es exclusiva del capacitor, la resistencia es exclusiva del resistor y la impedancia es el resultado de la combinación de todas estas reactancias y resistencias de un circuito cuando estamos trabajando en corriente alterna. Y de la misma forma, esta impedancia es equivalente a una resistencia y la unidad de impedancia también es el ohm. Entonces fíjense que acá para el punto A, la impedancia, perdón, nos da un valor de 601 ohm. Bien, espero que todavía sus cerebros estén vivos y ustedes ahí respirando. Me Sigo. parece que lo mismo, disculpe, me parece que lo mismo que hicimos en clase, pero ahí hemos usado solo los fasores de los voltajes, pero el mismo concepto, solo que no no multiplico por la corriente, los varios, no me sale la palabra ahora, la varia Fasores, XL, X. Sí, no la lo multiplicamos por reactancia. ahí, entonces tengo los fasores hago todo con los fasores de los XL, los XC, en onda. Sí, sí, de las reactancias. Sí, Bueno, fíjate, está bueno el comentario para que les aclare eso que por ahí no lo dije específicamente. Este fasor, este diagrama fasorial de impedancias que se le suele llamar, si acá voy a escribir ahí abajo la R que no escribí, este es el fasor correspondiente a resistencia. Si yo a todas estas variables las multiplico por la corriente, pasa a ser un diagrama fasorial de voltajes. ¿Sí? Porque fíjense, si yo multiplico, a ver, después lo voy a borrar así me queda como lo había escrito yo. Pero si yo multiplico, por ejemplo, uy, no se ve nada ese verde. Si yo multiplico, por ejemplo, I por XL, me da el voltaje en el inductor. Si multiplico I por XC, me da el voltaje en el capacitor. Y si multiplico I por R, me da el voltaje en el resistor. Entonces, lo único que cambia en el diagrama fasorial sería la escala al multiplicar por las corrientes, pero de forma relativa el diagrama fasorial es exactamente el mismo, ¿sí? Con respecto a las amplitudes y los ángulos con respecto a cada uno de los fasores. Así que pasaríamos, digamos, de un diagrama fasorial de voltajes a un diagrama fasorial de impedancias solamente multiplicando o dividiendo por la corriente según sea el caso. Perfecto. Bien. Tenemos que seguir ahora con el punto B. Pregunta el punto B, ¿cuál es la amplitud de la corriente? Bien, la amplitud de la corriente se calcula, como está escrito acá, como amplitud de voltaje, que habíamos dicho que es 30 volt, la amplitud de voltaje, dividido la impedancia, ¿sí? Fíjense que tomamos el valor de la impedancia, que es el valor característico de todo el circuito. ¿Sí? Amplitud de voltaje dividido impedancia. Y esto me da 0,0499 amper. Ahí no hay mucha complejidad, digamos, en el cálculo. En el punto C, se nos pide cuál es el ángulo de fase del voltaje de fuente respecto a la corriente. ¿El voltaje de fuente se atrasa o se adelanta a la corriente? Bien, acá sí quizá hay algunas cositas que puede que cuesten un poco entender todavía. El ángulo de fase del voltaje de fuente respecto a la corriente. Bien, del mismo modo como les dije recién, si yo multiplico por la corriente a cada uno de estos elementos, también podría multiplicar por la corriente a la impedancia y obtendría un fasor que se corresponde al voltaje de la fuente, ¿sí? Porque recuerden que la impedancia es un valor que es característico a todo el circuito, a la combinación de R, L y C en serie. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual a la corriente por la impedancia. Entonces, este fasor impedancia corresponde con el fasor
voltaje de la fuente. Y nos preguntan, ¿cuál es el ángulo de fase del voltaje de la fuente respecto de la corriente? Y tomamos como referencia, yo ya les había dicho, al fasor resistencia. Entonces, básicamente lo que nos está preguntando acá es, ¿cuál es el ángulo de fase del fasor impedancia con el fasor resistencia? Sí, es la misma pregunta, pero dicha de otra forma. Porque el fasor resistencia está en fase con la corriente, porque el voltaje en la resistencia está también en fase con la corriente. Si todavía no entienden esto, no se hagan problema. Cuando avancen un poquito en los temas de esta unidad, yo creo que después lo van a entender. Pero esto es así. El voltaje en la resistencia está en fase con la corriente. El voltaje en el inductor está 90 grados adelantado con respecto a la corriente. Y el voltaje en el capacitor está 90 grados atrasado con respecto a la corriente. Les digo eso, como les digo, cuando avancen un poquito en el estudio de estos temas lo van a terminar de entender. Básicamente entonces lo que tenemos que averiguar es este ángulo. Que ahora, de todos modos, saben que yo no me di cuenta de tratar de hacer este diagrama fasorial para que las amplitudes de los fasores se correspondiera con el ejercicio. Bueno, es que tampoco tengo los números acá. Porque yo estoy viendo acá que me da un ángulo negativo y en realidad eso significa que para este ejercicio es muy probable que el fasor capacitancia haya sido mucho más grande, o sea, la reactancia capacitiva haya sido más grande que la reactancia inductiva, entonces la impedancia haya quedado por debajo. Sí, más o menos por ahí. Sí, a ver si yo me llevo este y lo pongo acá. Sí, más o menos por ahí está bien. Sí, ahí tendríamos entonces el fasor impedancia para este ejercicio. Me llevo todo para abajo. Ese azul, bueno, la flechita la voy a borrar, chao, y le pongo la impedancia ahí. Ahí está. Bien, entonces lo que tengo que sacar que les estaba diciendo es este ángulo, ¿sí? El ángulo entre resistencia e impedancia. Para sacar el ángulo ocupamos de nuevo reglas trigonométricas. Usamos la función arcotangente y sería el ángulo es igual a la arcotangente de opuesto sobre adyacente. De nuevo, opuesto es igual a omega L menos 1 sobre omega C, que son las reactancias, es decir, XL menos XC, dividido la resistencia, que es el adyacente a este ángulo. Se saca entonces el ángulo como arcotangente de esta expresión que tenemos acá y nos da un ángulo de menos 70,6 grados. Sí, este sería el resultado, menos 70,6 grados. Lo que significa que el voltaje atrasa a la corriente. Sí, el voltaje atrasa a la corriente. Cuando tenemos un ángulo negativo se dice que el voltaje atrasa a la corriente. Bien. Voy a seguir. En el punto D nos preguntan cuáles son las amplitudes del voltaje a través del resistor, del inductor y del capacitor. Bueno, fíjense que las amplitudes de voltaje se calculan, como yo recién les dije, que se calcularía o que habría que transformar este diagrama fasorial de impedancias a un diagrama fasorial de voltajes, multiplicando cada uno de los elementos por la corriente. Entonces, voltaje en la resistencia es I por R, da 9,98 volt. Voltaje en el inductor es I, es corriente por reactancia inductiva, que es corriente por omega por L, da 4,99 volt. Y voltaje en el capacitor es corriente por reactancia capacitiva, que es corriente por 1 sobre omega C, y da 33,3 volt. Y en la última pregunta, en el punto E, nos dice, explique cómo es posible que la amplitud de voltaje a través del capacitor sea mayor que la amplitud de voltaje a través de la fuente. Que este es un dato interesante y es muy interesante verlo también en el laboratorio cuando se hace en la práctica. Fíjense que nos da una amplitud de voltaje de 33,3 volt. Mientras que la amplitud de la fuente es este valor que habíamos anotado acá,
que es de 30 volts. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos más voltaje? Si ya sabemos que siempre y cuando se respeten las leyes de la física conocida, no podemos inventar energía. Entonces, si se están entregando como máximo 30 volts, ¿por qué esto tiene 33,3 volts? Bien, y eso sucede porque el capacitor y el inductor son elementos que almacenan energía. Entonces hay un momento, un instante de tiempo en el que el capacitor está recibiendo, además de la energía de la fuente, está recibiendo también energía del inductor. ¿Sí? O sea que el inductor almacenó energía y le está entregando energía al capacitor, a su vez que la fuente también le está entregando energía al capacitor. Entonces es por eso que el capacitor puede tener un voltaje mayor que el de la fuente. Y acá yo me he anotado el voltaje V, que sería el de la fuente, igual a voltaje en el resistor más voltaje en el capacitor más voltaje en el inductor, se cumple para valores instantáneos. Sí, es decir, que la ley de las mallas de Kirchhoff se cumple para voltajes instantáneos. Si uno hace la malla y calcula para los valores de voltaje en un instante de tiempo dado, ahí sí se cumple la regla de las mallas de Kirchhoff. Pero si no, si tomáramos los fasores, por ejemplo, que es esto que nos está pasando acá, estamos teniendo digamos, la magnitud de cada fasor o la amplitud de voltaje, es decir, el máximo voltaje en cada elemento, y si queremos plantear Kirchhoff con esto, la ecuación no nos da, ¿sí? Porque estamos queriendo usar una regla, la regla de Kirchhoff, con un cálculo vectorial, digamos, entonces ahí es como que hay una inconsistencia. Y acá abajo tengo puesto, pero B sub C puede ser mayor que B si B sub L más BR es negativo en ese instante. Bueno, esto es una forma de justificar también lo del cálculo para valores instantáneos. Por eso, bueno, yo he hecho esta gráfica acá, pero ya no quiero extenderme demasiado, así no queda muy cargado el ejercicio. En todo caso, después, cuando veamos el laboratorio de corriente alterna, voy a ver si hago alguna gráfica de este tipo para que podamos ver en el tiempo qué es lo que sucede en un circuito de este tipo. Muy bien, espero que algo haya servido de toda esta explicación y no haya sido demasiado confuso.